Vale, vamos a sumergirnos en la historia de un hombre que no se limitaba a escribir libros, no. Él hacía algo más, tejía la realidad con la magia, creando mundos que, de verdad, cambiaron la literatura para siempre. A ver, esta cifra, más de 40 millones, es que es increíble. Y ojo, esto es solo una fracción del impacto real de su obra maestra, Cien años de soledad, porque no fue un libro que simplemente se vendió, no, es que se incrustó, vamos, en el imaginario colectivo de todo el siglo XX. Claro, en cuanto se publicó allá por el 67, fue una locura. Los elogios, bueno, monumentales es quedarse corto. Y es que el mismísimo Pablo Neruda, que también era premio Nobel, lo dejó bien claro, ¿eh? Dijo que era la mayor revelación en español desde El Quijote. Casi nada. Pero a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo un chaval de un pueblecito perdido de Colombia consigue inventar un estilo literario que, de repente, conquista el mundo entero? Pues para entender el genio de Gabriel García Márquez, o Gabo, como todo el mundo acabó llamándolo, tenemos que hacer un viaje al origen de toda su magia, su infancia. Y es que su historia no arranca, como podríamos pensar, en una biblioteca rodeado de libros, no. Empieza en una casa llena de vida, de ruido, de gente, en Aracataca, Colombia. Allí, con sus abuelos. Y es que en esa casa estaban, digamos, los dos pilares de todo lo que escribiría después. Por un lado estaba su abuelo, el coronel, un hombre de realidades, de historia. Era su ancla a la tierra. Y por otro, su abuela. ¡Ay, su abuela! Ella era la magia pura, la que llenaba la casa de cuentos, de supersticiones, de fantasmas. De hecho, el propio Gabo lo reconoció siempre. Dijo que esa manera tan única que tenía su abuela de contar las cosas, mezclando lo más increíble con lo más normal del día a día, esa fue la base de su voz como escritor. De ahí nació todo. Muy bien, ya tenemos la magia. Pero toda esa fantasía necesitaba un contrapeso, algo que la sujetara al suelo. Y lo encontró en un sitio que quizá no esperaríamos, el periodismo. Porque sí, antes de ser el genio de la ficción, Gabo fue un periodista de los de verdad, de los de gastar suela. Y eso que su padre se lo advirtió, ¿eh? La famosa frase de «vas a comer papel si te dedicas a escribir». Pero a Gabo le dio igual. Dejó la carrera de Derecho, plantó todo y se lanzó. Y lo irónico es que esa pasión por escribir fue la que al final le ancló más fuerte que nada a los hechos, a la pura realidad. Toda esa etapa como reportero fue mucho más que un trabajo para ganarse la vida, fue su verdadero campo de entrenamiento. Ahí fue donde pulió su manera de contar historias, donde aprendió el ritmo y donde sobre todo desarrolló un respeto casi sagrado por la verdad de los hechos. Y esta idea es absolutamente clave para entender a García Márquez. Él mismo lo dijo, no hay ni una sola línea en mis novelas que no esté basada en la realidad. O sea que hasta lo más loco, lo más fantástico que leemos, tiene una raíz, un origen en algo que él vio, que escuchó o que investigó como periodista. La realidad era literalmente su materia prima. Y claro, cuando mezclas estas dos cosas, la realidad más cruda del periodista con la magia desbordante de su abuela, ¿qué sale? Pues sale algo nuevo, un nuevo género literario y sobre todo un lugar que pasaría a la historia. Y así es como se convierte en el gran maestro del realismo mágico, que, ojo, es un estilo que él no inventó de cero, pero desde luego fue quien lo definió, quien le dio forma, y con él consiguió capturar como nadie esa realidad tan particular de América Latina, que a menudo es, bueno, más extraña que la ficción. Y el corazón de este universo es, por supuesto, Macondo, ese pueblo ficticio basado en su Aracataca natal, pero que es mucho más que un simple pueblo. Macondo es un cosmos propio, un lugar donde cosas como que unas mariposas amarillas anuncien la llegada de un amante o que una chica suba al cielo mientras tiende la ropa son simplemente parte del paisaje. Como él mismo decía, Macondo no es tanto un lugar como un estado de ánimo. Y es que para Gabo era eso, era una metáfora gigante para poder bucear en el alma y en la complejísima historia de todo un continente. Y es a través de Macondo donde explora su gran tema, el que lo atraviesa todo, la soledad. Pero no hablamos solo de la soledad de una persona o de una familia, no, hablamos de algo mucho más grande, la soledad de América Latina. Él estaba convencido de que esa era una condición, casi una herida, que formaba parte de la identidad misma del continente. Claro, una vez que llegó la fama mundial, su voz ya no era solo la de un escritor, se convirtió en una voz con un peso enorme. Y él decidió usar esa influencia, vaya que sí la usó, para meterse de lleno en el avispero del poder y la política. Y aquí la figura se vuelve, bueno, mucho más compleja. Por un lado, se implicó hasta el fondo actuando como mediador en procesos de paz en Colombia, pero, al mismo tiempo, se le criticó muchísimo por su amistad, por ejemplo, con Fidel Castro, una figura de luces y sombras en lo político, sin duda.
Es que esa dualidad es lo que mejor define su vida pública. Hay una paradoja increíble. Estados Unidos le llegó a etiquetar de subversivo y le prohibió la entrada durante años. Y tiempo después, un presidente de ese mismo país, Bill Clinton, dice que 100 años de soledad es su novela favorita. Ahí se ve todo, ¿no? Un icono literario mundial y a la vez una figura política, cargada de contradicciones. Finalmente, el 17 de abril de 2014, Gabriel García Márquez falleció en Ciudad de México. Tenía 87 años. Y la reacción fue una auténtica oleada de pena en todo el planeta. En Colombia, su presidente declaró 3 días de luto nacional. Se había ido un gigante. Pero su legado va mucho más allá de los libros. Al final, lo que hizo Gabo fue algo inmenso. Le dio una voz propia a todo un continente. Creó un lenguaje nuevo para que América Latina pudiera contarse a sí misma, con sus propias palabras, para explicar su belleza, su dolor y, cómo no, su magia. Fue una invitación a mirarse al espejo y reconocerse. Al final, lo que nos enseñó Gabo es que la realidad no es algo fijo, no es solo lo que pasa. Es sobre todo la forma en que decidimos contarla. Y al dejarnos esa idea, también nos deja una pregunta flotando en el aire, una pregunta que resuena. ¿Qué parte de la realidad de cada cual está en el fondo, moldeada por las historias que se heredan y se cuentan?